para seguir con las clases. Catalina dice que se supone que quedan 3 controles. Veámoslo. ¿Ya? Yo creo que era al menos 4, pero. O 4 y se borraba uno. ¿Ya? Ojo con eso. Voy a preguntar bien eso. ¿Ya? Bueno, ¿qué fue lo último que vimos de materia? Yo hice un par de láminas más de clases, ¿ya? Pero estuvimos viendo funciones, estuvimos viendo, bueno, las listas las habíamos visto. No sé si alcanzamos a ver diccionarios o no. Acuérdense que pueden hablar. A ver, yo no sé qué es mejor. Hacer... Yo creo que funciona, lo vimos. Diccionarios lo pasé yo, hice 20 minutos de lámina. Lo pasé yo. Eh, no sé si sería bueno repasar eso o ya ver archivos, que es un poco lo que toca. ¿Ya? Sí, se supone lo que dice ya como, sí, tener la capacidad de repasar un poquito. ¿Ya? Veamos la materia, bueno, es que en realidad repaso. eh, Veamos, dediquemos la clase hoy día para funciones y diccionarios. Que funciones fue lo último que vivimos y de ahí la parte de diccionario. Que eso también ya está publicado y ojalá que también la puedan ver. ¿Les parece? Voy a compartir acá. Y de nuevo, traten de hablar las preguntas antes ya. Entonces, ¿quién se acuerda lo que entendíamos por funciones? ¿Ya? ¿Están viendo la pizarra, no? Ya. Todo el semestre hemos estado viendo código Python, donde en el fondo uno escribe todas las líneas de código en orden. ¿No es cierto? Si tengo un if, hay código que se ejecuta al lado. Si tengo un while, código se ejecuta al lado. ¿Y qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo, mire, todo este código depende del if. Todo este código depende del while. ¿No es cierto? Hay una parte de dependencia. Lo que hacen las funciones es la capacidad de tomar todo un bloque de código, que típicamente lo hago arriba, y le llamo, defino la función A, ¿no es cierto? Y todo este código de acá es parte de la función A. Entonces, yo simplemente en el código, yo ya puedo decir FA y se ejecuta automáticamente todo lo que está acá arriba. Como que le enseño a Python rutinas repetibles. ¿Ya?
Esa es como la parte interesante de lo que tiene las funciones. Yo puedo crear código que después Python lo repite. ¿Ya? Tengo la funcionalidad de poder darle ciertos parámetros. Yo le puedo pasar algunas variables y esas variables las va a tomar la función y esas las va a tener como variables para hacer cálculos adentro. ¿Ya? Eso es lo que hacían las funciones. Y en algunos casos voy a tener la posibilidad de retornar valores al programa principal. Supongamos para decir x igual al resultado de la función a. ¿Ya? Ahora, nosotros ya hemos usado funciones antes. Lo que pasa es que hemos usado las funciones que Python trae de fábrica. ¿Ya? Distinto es la capacidad de nosotros poder crear funciones nuevas. ¿Ya? Veamos de qué se trata. Voy a guardar este. Si hay preguntas, me las van haciendo, por favor, ¿ya? Estamos acá. Clase, controles. Y función recursiva, múltiples parámetros. Ya vamos en... Ándale. Clase 17. Entonces, yo puedo crear una función def f1 que va a recibir parámetros a, b y c. ¿Y qué va a hacer? No sé, pues, un x igual 2a más 3 por b menos 4 por c, no sé. Y yo voy a retornar al programa principal x al cuadrado. Esa es mi fórmula f1, mi función f1, y yo la puedo usar todas las veces que lo necesite. Ya en esta parte, en la línea 12, yo ya puedo crear los datos. A igual 3, b igual 1, c igual 10, y puedo llamar a f1 con valores a, b, c. Entonces cuando ejecuto acá, me dice 961 como resultado. Y ese resultado es del F1. F1 que llegan los valores arriba, se calcula y se retorna el valor. ¿Ya? Si esto quiero poder rayar encima, entonces lo que siempre hago, esta variable llegó acá, esta variable llegó acá, esta variable llegó acá. Pero esta C entró acá arriba, esta B entró acá y esta A entró acá, ¿no es cierto? Se hace todos los cálculos, A con A, B con B, C con C, qué sé yo, y el resultado es X. Y X sale como return para afuera. Entonces lo que F entrega es el valor de X al cuadrado en este caso. Y eso es lo que aparece en pantalla. ¿Ya? Sí, la puerta, Lucía. Un gustito de Nike. Estoy en clase. ¿Ya? Ya, qué pesado. ¿Se entiende, no? Eso fue lo que hizo la función. Y obviamente yo la puedo llamar todas las veces que necesite, y esa es la gracia. Ya Python sabe cómo hacer ese cálculo. Y aquí puedo tener, no sé, pues, print f1 de a, f1
F1 de B, C, A. ¿Ya? No tengo ningún problema en hacer eso. Aquí uso F1 varias veces. ¿Ya? Llego a ese valor. ¿Ya? No tengo ningún problema en llamar F1 de las maneras que a uno le interesen. Y no necesito meter A, B, C igual las dos veces. ¿Ya? Aquí mandé A junto con el resultado de F1 en BCA. ¿Ya? Esa es la lógica, la gracia de las funciones. Ahora, ¿para qué sirve además de eso? Uno tiene la capacidad de poder ordenar código. ¿Ya? Yo puedo tener de repente programas muy complicados. Supongamos un código, qué sé yo, que sea de muchas líneas. Típicamente me va a convenir que ciertas áreas del código se transformen en funciones. F1, esta otra parte de acá sea F2, y así el código principal se transforma en un código que va a tener algunas líneas arriba, un llamado a F1, algunas líneas y después un llamado a F2. ¿No es cierto? Y F1 y F2 quedan en otra parte. Entonces uno lee el código y en vez de ver un código muy extenso, uno ve distintos bloques más modulares. ¿Ya? Hay algunos expertos, yo la verdad no sé si siempre se puede aplicar, pero alguna gente dice que uno debiera ver todo el código en una sola pantalla. En el fondo, ver todo lo que hace en una sola pantalla. Lo que pasa es que hay ciertas partes que se llaman a otros lados, pero uno poner su atención en lo que cabe en la pantalla. El resto son puros llamados a otras funciones y se genera un programa más. En vez de un gran tallarín, se transforma en una cosa más como árbol. ¿Ya? El manejo de funciones permite de que tenga a un programador trabajando en escribir bien la función y puedo tener otro programador trabajando en el código principal. Y tengo otro acá trabajando en la función 2. Esta es la única manera de tener programas complejos, programas extensos, trabajando en equipo. Es que la persona trabaje en funciones aparte. ¿Ya? Aquí lo que uno hace, cuando se juntan estos tres, cuando se juntan los tres, se ponen de acuerdo. F1 va a recibir los parámetros X, Y y tiene que devolver un número. Eso es todo lo que se ponen de acuerdo. A este personaje de acá no le interesa el código que hay dentro de la función. Es problema del otro programador. ¿Ya? De la misma manera que el programador de la función solamente se preocupa de la rutina que está acá adentro. ¿Ya? No cómo se va a usar su función. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, cuando ven no sé, la función máximo o un len de una lista, a ustedes no les interesa cómo está programado por dentro el len, simplemente la usan. Ustedes saben qué recibe y saben más o menos qué debe hacer, pero no se preocupan de adentro cómo hace la búsqueda de la cantidad de elementos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas de eso? Hay, al menos en el canal de YouTube, hice... Esto es lo mínimo que debieran ser de funciones. En el canal deben haber unos 2 videos más de casos especiales, ¿ya? Que no se usan todo el tiempo. Entonces sería bueno que lo vieran, ¿ya? ¿Ya? Y vimos algunos casos un poquito más avanzados de funciones, pero no es lo más
lo más urgente y lo más necesario que los vean. Es como más como materia. ¿Ya? A jugar afuera. No. ¿Ya? Manuel, salgan. No sé qué hacer, no sé qué trabajar. ¿Ya? Ernesto pregunta qué tipo de casos especiales. Por ejemplo, uno puede hacer... yo puedo tener una función B, que reciba... No sé si se viene ese color. A ver. Salgan, por favor. Yo puedo tener una función B que reciba parámetro A, B y C. Pero hay maneras que estos valores puedan tener un valor por defecto. Por ejemplo, que si el usuario no lo escribe, esto sea un 0. Y que si el usuario no lo escribe, este sea un 10. Uno genera valores por defecto a la función. Eso es una cosa. Segunda cosa, yo puedo tener una función C donde yo tenga un largo variable de parámetros. Supongamos tenga un A, un B, y de aquí poniendo el asterisco, yo puedo definir que acá pueden haber infinitos parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, el print. Uno va separando por comas todos los elementos que uno quiere imprimir. En la definición yo no puedo poner infinitos espacios para el lado. Simplemente le coloco un asterisco para que Python esto no se escriba así. Pero en el fondo, Python sabe que el usuario puede pedir después del lugar todos los parámetros que a uno le interese. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más vimos? Vimos cómo yo puedo llamar a una función en otro orden. Porque siempre hemos visto, yo digo fb, y si le paso un 1, un 2 y un 3, estos parámetros se transmiten por posición. Posición 1, posición 2 y posición 3. ¿Cierto? Pero yo puedo llamar a función b diciéndole c igual 3, a igual 1 y b igual 2. Y con eso lo que va a primar son las variables. Entonces, efectivamente, este a va a llegar primero, este c va a llegar último y este b segundo. ¿Ya? Al momento de llamar la función, este es el llamado, ¿ya? En ese llamado yo defino el orden en la cual quiero llamar la función. ¿Se entiende? ¿Estamos? Pero de nuevo, son aspectos más avanzados. Y lo último que vimos fue la capacidad, una técnica que se llama recursividad, donde con recursividad yo puedo tener una función fc, que recibe un cierto parámetro, y dentro de la función yo eventualmente la llame a sí misma. Dentro del código de la función la vuelvo a llamar. Y eso tiene un montón de propiedades. ¿Ya? Hay un montón de problemas que se solucionan con recursividad. ¿Ya? Ernesto pregunta, ¿y si no hay ninguna variable, el programa cómo que lo llama por defecto? Veámoslo en Python eso. Voy a crear acá un def. Aquí estoy viendo el tema de por defecto. Si yo tengo x igual 0
Y igual 1 y z igual 4, 3, ya da lo mismo. Si tengo eso, ¿cuántos parámetros recibe F2? ¿Ya? ¿Cuántos parámetros recibe F2? Recibe 3, ¿no es cierto? Entonces, yo acá puedo llamar a print F2, ¿no es cierto? Con 0, 0, 0. Ah, perdón. No he hecho nada con esto. Hagamos una supla simple. Return x más y más z. ¿Ya? Una suma de los tres. Si le mando F2, 0, 0, 0, me devuelve 0. Porque sumó lo que yo le envié. ¿Ya? El x, el y y el z. Hizo la suma de los tres. Pero no sumó 0, 1, 1, 3. Sumó lo que yo le envié. Si me ahorro 1 en el print y le mando solo dos parámetros, se activa el valor por defecto del 3. ¿Ya? Por eso es que ahora la suma que me aparece es 3. Si edito otro más, me aparece 4. Y ese 4 representa que sumó el i por defecto y el z por defecto. ¿Me están siguiendo, no? Y si evito los 3, me sigue dando 4 porque en el fondo estoy sumando 0. ¿Ya? Ahora, como tengo valores por defecto, yo perfectamente le puedo decir, mire, z igual 0. Haga esa suma ahora. Cuando ejecuto, ¿qué me debiera decir como resultado? 1, dice Giacomo. ¿Por qué 1? ¿Qué me explica por qué da 1? Ya lo que dice Ernesto está bien. Toma por defecto el x el y el z es 0. X0 más 1 me da 1, más z0 me da un 1. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hice ahí o no? Si no le coloco la variable, trabaja por posición. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? Ahí les mandé la lista, por si acá. ¿Estamos?
¿Preguntas de esto? Al menos me interesa que manejen bien la forma resumida, que la forma más normal de funciones. Defino los parámetros y tengo que llamarla con los mismos parámetros. ¿Ya? Veamos diccionarios. ¿Les parece? También de la manera, voy a explicar lo mínimo de diccionario y les pido que vean los videos. Hice videos de 20 y tantos minutos. Ya no son clases completas, llenas de cosas. O sea, prefiero que veamos ejercicio y repaso, pero lo que es la materia misma, eh, tratan de verlo ustedes en YouTube. ¿Les parece? Entonces, la materia de... ¿Qué viene siendo un diccionario? ¿Ya? Nosotros hemos visto que existen las variables y las variables las hemos representado por una cajita que almacena un valor, ¿cierto? Estas son nuestras variables. Y por otro lado, hemos visto las listas. Y las listas se representan como estos casilleros, ¿no es cierto? Un cardex o un que almacena distintos valores bajo el mismo nombre. Y para acceder a esos valores tengo posiciones, ¿no es cierto? Y las posiciones parten en cero. Esas son las listas. Hicimos harto ejercicio y yo puedo tener listas dentro de listas, ¿no es cierto? Eso también lo hicimos, ¿no es cierto? Puedo tener eh, no lo mismo, podría tener listas dentro de listas dentro de listas, o sea, todas las combinaciones que uno necesite. Vimos cómo se agregan elementos a la lista, cómo se borran, cómo se busca, cómo se cuentan, ¿no es cierto? Ya. Entonces, los diccionarios, uno podría decir que son más o menos homólogos a las listas, pero con varias diferencias. Primero, yo siempre los dibujo como una bolsa, ¿ya? Y yo les voy a explicar por qué. Y voy a tener mi dato, ¿no es cierto?, que se asocia a una cierta llave, o key en inglés. En el fondo yo puedo buscar a partir de una llave, puedo llegar a un cierto valor, ¿ya? Y voy a tener distintas llaves que almacenan distintos datos. ¿Por qué lo hago con circulito? Es porque esto es como una bolsa con cosas, ¿ya? No puedo garantizar un orden en los diccionarios, ¿ya? Yo guardo cosas y típicamente quedan no siempre en el orden como uno los ingresa. Python ha ido mejorando, pero no se puede garantizar. Entonces las listas lo que realmente importa es la llave con la cual se grabó. Igual uno puede recorrer las llaves y toda la historia, pero yo almaceno estos elementos en este diccionario. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se trabaja con esto. Pero no pierdan de vista, este elemento está como bolsita donde uno mete cosas. ¿Ya? Vamos a guardar esto. ¿Ustedes ven el código después o no? ¿Lo ven en la carpeta? ¿Sí? Ya.
¿Alguien que nunca ha visto esto? Porque así no, algunos se ponen a copiar o no ven bien en el celular y qué sé yo. Entonces pueden ir a la carpeta y acceden a los mismos archivos. Entonces, los diccionarios yo los voy a crear con llaves. No sé si se ve. Ahí estoy creando un diccionario vacío. ¿Ya? Yo puedo crear un diccionario con datos. Y para eso, también con llave, yo escribo los valores acá. Supongamos, con la llave A, yo almaceno un 10. Y con la llave B, yo almaceno un texto. Hola, no sé. ¿Ya? Incluso, yo puedo tener llaves que sean numéricas. 101, almaceno el texto que diga, no sé. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene D1 en este caso? Tiene 3 elementos. ¿Y las llaves que tiene cuáles son? Aquí lo voy a poner crear diccionario vacío. ¿Cierto? Entonces, yo puedo agregar a D1 un nuevo valor. Aquí lo tenemos el append que teníamos con la lista. Simplemente D1, corchete, llave C, va a tomar el valor de 111. Con esto estoy ¿ya? Ahí estoy agregando un valor. ¿Ya? A ver, yo puedo imprimir el diccionario, no es lo mejor, pero print de 1 y acá me muestra los elementos de este diccionario. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cómo puedo, de las cosas típicas que a uno le interesa, ya, quiero recuperar un valor? Print de 1 en el valor con llave B. Aquí vamos a poner, en realidad es recuperar un valor. Cuando ejecuto, recupero del diccionario 1 el elemento con llave B larga. Y ahí me recupera el hola. Esa es la manera de leer, con los corchetes. Usamos también los corchetes para las listas, pero con números. ¿Ya? Obviamente yo puedo de 1 llave 101 y cuando ejecuto me aparece el valor del diccionario en la posición 101. ¿Se entiende? ¿Preguntas de eso?
¿Alguien que tenga preguntas? En el fondo, solamente tengo conversación con Ernesto, Giacomo y ahora Nicolás. ¿Alguien que en verdad esté perdido? ¿O están todos bien? Ya, Javiera se perdió. ¿En qué parte de Javiera, más o menos? En recuperar los datos. Acá yo tenía un diccionario que yo tenía la llave, bueno, era soy malo con las minúsculas. Tenía una llave A con el valor, ¿cuánto era? Ándale. Teníamos A10, Beola. Aquí tenía almacenado un 10. En alguna parte había un B que tenía almacenado un hola. Y teníamos un 101 con el valor adiós. Y teníamos, después creé un C. ¿Con qué valor? 111. ¿Cierto? Ya, es importante que vean la diferencia entre las llaves y los valores, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo le estoy diciendo al diccionario 1, con la llave 101, quiero recuperar ese valor. Y por eso el print toma el valor que se recupera de ese diccionario. ¿Ya? Es súper simple. Del diccionario 1, imprímame lo que está asociado a B. Y por eso me aparece el hola, que es lo que teníamos asociado acá en el diccionario. ¿Ya? Tengo un 101, pero no es que exista la posición 101 como si fuera una lista, sino que tengo una llave que se llama 101 que tiene almacenado un adiós. ¿Se entiende? Ya. Yo puedo acá hacer sin ningún problema largo de D1, print len D1. No tengo ningún problema en hacer eso. Y me dice 4. ¿Cierto? Veamos recorrer la lista. Vamos a poner acá recorrer diccionario, perdón. Entonces, creo yo que la manera más simple es con un for. For llave in de 1. Ese va a recorrer cada uno de las llaves del diccionario. Entonces yo puedo decir acá print k. Y cuando ejecuto, me muestra A, B larga, 101C. Que se viene siendo todas las llaves de ese diccionario. ¿Ya? Ahora, si tengo el K, que es la llave, yo perfectamente puedo recuperar el valor del diccionario en esa misma llave, en la llave K. K va a ir variando para todas las llaves. La muestro y además acá voy a poder recuperar el contenido de esa llave. Y cuando ejecuto, me muestra su llave y al lado su contenido.
¿Se entiende, no? Aquí voy a poner recorrer diccionario usando llaves. Hay otro recorrer que es bastante interesante, que es recorrer usando valores. Entonces aquí yo puedo decir for de corta in de 1.values. Aquí yo quiero recorrer, si no le coloco nada, K va a ir tomando el valor de cada llave. Si le digo, según los valores de D1, B corta va a ir tomando valor a valor. Print B. Y cuando ejecuto, solamente me aparecen los valores, y eso es porque B corta fue tomando valor a valor de ese diccionario. ¿Ya? En el fondo, tengo dos maneras de recorrer. Por las llaves o por los valores. ¿Ya? Saber si un elemento existe. De repente yo quiero saber si es que existe una llave o no. Entonces aquí yo puedo decir if, vamos a poner z in b1, print existe, else print no existe. ¿Qué estoy haciendo acá? Corroborar si existe la llave en ese diccionario. Y aquí ejecuto. Me dice no existe. ¿Y qué no existe? Z. Pero si pruebo con el C, me dice que sí existe. ¿Ya? Déjenme probar. Este no lo he probado, pero se me ocurrió que debiera funcionar. Dentro de los valores. Ya, interesante. Este no lo había probado nunca. Se los explico al tiro. Saber si un... Aquí yo puedo buscar valores. ¿Existe 10 en los valores? Ejecuto. Y me dice que sí existe. Es uno de los valores que está. Con la llave A existe el valor 10. ¿Ya? Existe el valor hola. Me dice que existe el valor hola. ¿Ya? Fondo, yo puedo saber si existe un elemento como llave y si existe un valor. ¿Estamos? ¿Preguntas de esto? ¿Alguna pregunta? Ya. Lo último que queda de diccionario es borrar, donde yo puedo decir del de 1 con la llave 101
print de 1. ¿Ya? Después de acá se produce el borrado y ahora el diccionario no contiene el elemento con llave 101. ¿Ya? ¿Ya? Esto es borrar el elemento. Ya, lo último. A ver, no sé si es evidente, pero yo también puedo guardar diccionarios dentro de diccionarios. Puedo guardar listas dentro de diccionarios. Puedo hacer muchas combinaciones ahí. ¿Ya? Veamos un ejemplo un poquito más concreto. Un ejemplo de diccionario un poquito mejor. Voy a agregar uno nuevo. Guardar. Sí, 17. Ya. Supongamos que tengamos un diccionario de personas. Voy a decir persona igual un diccionario vacío. ¿Ya? Entonces a este diccionario yo le quiero agregar personas. Y para hacerlo más simple, ¿qué pasa si lo hacemos con funciones? ¿Nos atrevemos o no? Ya. Yo voy a crear acá una función que se llama agrega persona. Inicio def nada que ver, ¿qué escribí acá? Agrega persona. Esta agrega persona va a recibir un diccionario, va a recibir nombre, va a recibir el root, va a recibir la edad y la carrera. ¿Ya? Recibe todo esto. Entonces, simplemente a este diccionario, en la posición root, va a recibir un diccionario donde nombre, perdón, con la llave nombre, va a tomar el dato del nombre que le estoy pasando. En edad va a recibir la edad que estoy pasando y en carrera va a recibir la carrera que está recibiendo. Y más encima voy a agregar notas como una lista vacía. ¿Ya? Esta es mi función. Agrega personas. Recibe un diccionario y va a crear dentro de ese diccionario otro diccionario
con los datos, incluyendo una lista de notas. Entonces ahora yo puedo decirle perfectamente, agrega persona del diccionario P, que se llama Ángela. ¿Cuál es el root de Ángela? ¿No es cierto? Y hagamos root fáciles porque esa va a ser la llave para después. Va a ser 1 raya 1. ¿Ya? ¿Qué edad tiene Ángela? Tiene 19. ¿Cuál es la carrera de Ángela? ¿Qué carrera está Ángela? Está en gastronomía. A mí me pasó una talla una vez con gastronomía. Conocí una... Era la hija de un amigo mío. Y cuando se mete en la universidad me dice, no, mira, me metí a astronomía, la cuestión. Y le digo, te gusta hacer torta y qué sé yo. Me queda mirando con cara de astronomía, no gastronomía. O sea, qué vergüenza. Oye, y resultó esta niña hoy día doctorada y qué sé yo, se fue a Alemania, ha salido hasta en el diario de lo seca que es, en su rubro. Así que súper bien. Y yo imaginándome así que quería hacer torta. No, seca. Sí, pasteles en la NASA, casi. Eh, ¿Cómo se llama? Ya. Tenemos acá. Está en gastronomía. ¿Ya? Y para que no suene. A ver. Esto es para que no suene a carril, por si acá. A ver. Solo para que tengan la referencia. Paula Jofré. ¿Ya? Esta es la que iba a ser gastrónoma. No. ¿Ya? Para que la busquen, es seca. Ya, estamos en Python. Ya, estudia gastronomía. Si yo ejecuto eso, aquí no me dice nada, ¿no es cierto? Pero si vemos las variables, tengo un diccionario con un elemento. Y ese elemento corresponde a otro diccionario más, con 4 elementos. Y aquí están los distintos valores que están acá. ¿Ya? Sí, ya como pregunta ASCII, sí, porque era la materia de archivos que quería ver hoy día, pero dejémoslo para otro día. Ahora, no me cuesta nada agregar a otra persona más. Voy a copiar nomás. Otra persona que se llama Benito root 22. Este otro 18. ¿Qué estudia Benito? Estudia Kine. ¿Ya? Si ejecuto acá, este diccionario ahora tiene 2 elementos. ¿Ya? Y agreguemos acá a nuestra amiga Carla, root 33. ¿Qué estudia Carla?
Esta está en teatro, ya. Ya. Y tenemos tres personas agregadas a este diccionario. Si veo este diccionario, print P, ¿no es cierto? Me aparecen todos los elementos acá bastante desordenados. Pero nada me impide ahora imprimir, ¿no es cierto? AP1, AP1 raya 1. Y este viene siendo los elementos de Ángela. Aquí ya llegamos al diccionario propio de Ángela. ¿Se entiende, no? Si veo el root 2 raya 2, me aparecen solamente los datos de Benito. Se fijan que nos metimos al diccionario que está dentro. Acá, si dibujamos esta cuestión, armamos un diccionario P y según los root, tengo acá otro diccionario donde aparece el nombre, la edad, la carrera y las notas. ¿Se entiende, no? Tenemos hasta ahora 3 diccionarios. Aquí está el 2 raya 2, 3 raya 3. ¿Ya? Y se manejan como elementos distintos y separados. ¿Ya? ¿Cómo accedo al nombre del root 2 raya 2? Segundo corchete, nombre. Y con eso accedo al dato nombre del diccionario 2 raya 2 del diccionario P. Y me dice, cuando ejecuto, Vanito. ¿Por qué pusimos Vanito? Benito. ¿Ya? ¿Se fijan o no? Aparece solamente el dato que me interesa ahí. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya, y... pongámosle notas para hacer algún cálculo ya con todo esto. ¿Ya? Voy a decir la persona 1 raya 1 notas, ¿no es cierto? Punto append. Es fácil gastronomía, ¿no? Ya, un 6. Al colocar diccionario P 1.1, accedo al diccionario propio de Ángela. ¿Ya? Al poner notas, estoy accediendo a las notas. Y después uno hace el append donde le agrego una cierta nota. Pongámosle 3 notas. Un 6, un 5 y otro 6 más. Vámonos a Benito. ¿Ya? ¿Quién es difícil o no? Son 4 Benito. Benito tiene 4 notas. Un 4, un 3, un 5 y después remontó, un 6. Benito se metió un paciente, capaz. ¿Ya? Y ahora veamos notas de Carla. Es fácil teatro, ¿no? Un 6 y un 7. 2 notas nomás. ¿Ya?
¿Cómo podemos mostrar el promedio de las notas de cada uno? ¿Ya? Voy a separar para que vean que son adjuntas a datos distintos. ¿Ya? Voy a hacer para cada root en P. ¿Ya? Partamos de a poco. Print P. Quiero ver el nombre de ese personaje. Y ejecuto. Y me dice nombre. ¿Qué hice mal? Nombre. Ah, perdón. P para ese root, el nombre. Ahí, perdón. Quiero imprimir el nombre de ese root. Y ahora me dice Ángela, Benito y Carla. Esto está contaminado con lo de acá arriba. Lo voy a comentar. Ángela, Carla, Benito. Y para el promedio voy a hacer promediar la suma de P sub R sub notas. Voy a hacer esa suma dividido en el len de diccionario P para ese root para la misma cantidad de notas. ¿Ya? El print tiene dos partes. El nombre y como segunda parte la división entre esos dos términos. La suma de las notas dividido en el largo de las notas. Y algo me está alegando. Renombre, sum, notas. Ah, aquí estamos mal. Ahí. Entonces, cuando ejecuto, me aparece Ángela, Benito y Carla. ¿Ya? ¿Cuál es la clave de esto? Pudimos ordenadamente empezar a estructurar datos. ¿Ya? Donde yo puedo tener en este diccionario de personas los datos bastante separados, bastante atomizados y ordenados. ¿Ya? Aquí me da lo mismo la cantidad de notas que tenía cada uno, me da lo mismo el nombre que tuviera cada uno. ¿Se entiende, no? Y accedíamos siempre a través de este diccionario con los root. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿Preguntas de esto? Este quizás fue un poquito más complicado, para que lo revisen bien. Quizás pudimos haber hecho una función para el promedio, pero ya, ¿alguna pregunta? Oye, hagámonos la idea que próxima semana debiéramos tener control. ¿Les parece? ¿Ya? No sé, que hay que retomar todo lo que controles y laboratorios, ¿ya? Porque no estemos en la última semana corriendo. Ojalá dejar la última semana para repaso para el examen. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Dejemos hasta acá y quedo atento a preguntas. ¿Ya? Sí, no sé lo que significa. Ya pues, nos veremos mañana.
A ver, preguntas de qué está Marco preguntando qué entraría en el control. Yo creo que hasta funciones. No me enredaría con diccionarios todavía. ¿Ya? Y de nuevo, les pido por favor que repasen los videos. Son cortos para que no estén tan perdidos con la materia. ¿Ya? Revisen el código, revisen lo que se ha subido. ¿Les parece? ¿Ya? Ya pues, quedamos en eso. Que estén muy